Aquí hay una cuenta típica de ECM publicada por la Asociación Internacional de Estudios Cercanos a la Muerte. Era un viernes por la noche cuando morí. Estaba con amigos, y todos estábamos de fiesta con drogas y alcohol. Al final resultó que, esa velocidad, la pelota resultó ser una dosis letal, lo que me provocó una sobredosis. Estaba clínicamente muerto. Cuando crucé, no tenía idea de que estaba muerto, no tenía idea de que había vivido en la tierra, y que tenía una familia, no había transición en absoluto. Experimenté la luz mientras estuve allí. La luz no era de una bombilla, o en un área, estaba en todas partes. No hay nada en la tierra que haya visto que pueda compararse con la luz. Uno tendría que experimentarlo realmente por sí mismo para comprenderlo completamente. Puedo decirte que sentí amor, paz, fuerza y calor de la luz. Sentí que estaba rodeado de cientos de personas, pero no podía ver sus caras o cuerpos, ya que estábamos en el reino espiritual. Todos estábamos parados lado a lado en lo que era similar a una escalera mecánica, que se movía constantemente. De repente, la escalera mecánica se detuvo, y ahora me iban a mostrar una revisión de mi vida, y ser juzgado por mis acciones. Recuerdo mirar hacia arriba y ver, como si estuviera cruzando el cielo, a mi hermana a los 6 años y a mí a los 5. En la revisión, fui muy mala y odiosa con mi hermana, llamándola por sus nombres y haciéndola llorar. Mientras juzgaba, la luz se comunicó telepáticamente conmigo y me informó de mi odio. En ese momento, me sentí abrumado por la culpa, la vergüenza y la humillación. Mis sentimientos fueron muy intensos, nunca antes había sentido algo con esa intensidad. Solo quería que terminara, lo que finalmente hizo, pero no había terminado. La intensa culpa y vergüenza que experimenté fue la peor sensación que había conocido, pero estaba a punto de empeorar. Lo que sentí después fue el peor dolor que jamás haya experimentado. De repente me di cuenta de que me había convertido en mi hermana, me pusieron dentro de ella para que ahora pudiera experimentar ese dolor desgarrador que sintió debido a mis acciones. Nunca sentí ningún dolor como el que estaba experimentando ahora. Este fue el peor sentimiento que he conocido, y estaba rogando que se detuviera. Ya no podía soportar el dolor, y haría cualquier cosa para que terminara, y de repente todo terminó. La pistola humeante 53. La luz me dijo que los pecados de un espíritu altivo era el peor de todos. En ese punto, la escalera mecánica comenzó a moverse nuevamente, y se movía en un movimiento ascendente. La escalera mecánica se detuvo nuevamente, y me dijeron que no debía entrar en el reino de los cielos en este momento. En cambio, me dieron una segunda oportunidad, me enviaron de regreso a la tierra en el reino físico. Además me dijeron que tenía que cambiar mi forma de amar amando en lugar de odiar. La luz me informó que no solo regresaría a la tierra, sino que también me devolvería el dolor que había experimentado. Me dijeron que este dolor permanecería conmigo hasta que mi espíritu hubiera derramado su piel terrenal, es decir, experimentaría y soportaría este dolor hasta el día de mi muerte. Regresé a la tierra, y pasarían unas 3 semanas antes de volver a ponerme de pie. Han pasado 5 meses desde mi experiencia cercana a la muerte, y recuerdo todo como si acabara de suceder. Y sí, traje el dolor de vuelta conmigo. Este dolor que traje de regreso fue el dolor que sintió mi hermana cuando la lastimé tanto. El dolor de mi hermana que ahora llevo, sirve como un recordatorio de la importancia de cómo nos tratamos unos a otros, y de que debemos amar a todos y no odiar a ninguno. Como resultado de esta experiencia, estoy experimentando mi despertar espiritual, y no puedo esperar para salir y sanar y amar al mundo. ECM en otras culturas y épocas. Millones de personas en los tiempos modernos han informado haber sufrido una experiencia cercana a la muerte, pero debe tenerse en cuenta que las ECM no son propias de la sociedad actual o occidental. Ambos son universales y transhistóricos. En casi todas las culturas, escribe Carol Zaleski,
La gente ha contado historias de viajes a otro mundo, en el que un héroe, chamán, profeta, rey o mortal común atraviesa las puertas de la muerte y regresa con un mensaje para los vivos. Comillas 77. Informe de Platón sobre una ECM. Estas variantes de ECM han sido documentadas desde la época de los antiguos griegos. Platón tiene una historia así en la República, sin embargo, no te contaré una historia de Alcinous, sino de un hombre fuerte, hijo de Armenius, por raza Pampilian. Érase una vez que murió en la guerra, y al 10º día, cuando los cadáveres, ya cariados, fueron recogidos, fue recogido en buen estado de conservación. Habiendo sido llevado a casa, estaba a punto de ser enterrado el 12º día, mientras yacía en la pira, volvió a la vida y, a la vida, contó lo que vio en el otro mundo. 8. 54 Hay vida después de la muerte. Experiencia del siglo VI. Zaleski cita una historia contada por un hombre santo del siglo VI llamado Salvio, que había estado sin vida por una noche pero luego fue enviado de regreso. Hace 4 días, morí y 2 ángeles me llevaron a las alturas del cielo, y fue como si me elevara no solo sobre esta tierra escuálida, sino incluso sobre el sol y la luna, las nubes y las estrellas. Luego pasé por una puerta que era más brillante que la luz del día normal, en un lugar donde todo el piso brillaba como el oro y la plata. La luz era indescriptible, y no puedo decirte cuán vasta era. 9 Encontramos relatos cuidadosamente documentados de experiencias cercanas a la muerte en la época medieval. ECM en India. La investigación sobre ECM en India ha mostrado paralelos interesantes. Los estudios occidentales de tal experiencia indican resultados cognitivos y emocionales inusuales cuando las personas experimentan un roce cercano con la muerte y son revividas. Una comparación de casos indios con casos estadounidenses reveló algunos puntos en común y algunas diferencias. Las características comunes incluyen ver parientes fallecidos, seres de luz y figuras religiosas. A diferencia de sus contrapartes estadounidenses, los súbditos indios sintieron que fueron llevados al otro mundo por mensajeros, que fueron a un hombre con un libro y que fueron enviados de regreso por un error. En una encuesta sobre experiencias cercanas a la muerte en India, que consistió en entrevistar a 645 personas en 4 aldeas de Karnataka con una población estimada de 6.430, Pasricha, 1993. Encontró a 18 personas que fueron revividas después de estar cerca de la muerte o incluso se creía que estaban muertos. De las 18 personas, se informaron ECM entre 10 ECM chinas y japonesas. La historia de Time informa que las ECM en China se centran en el alejamiento del cuerpo y que las ECM japonesas involucran cuevas en lugar de túneles. Un investigador explica tales diferencias al notar que la expresión se ve afectada por la cultura, el lenguaje y el aprendizaje. 11. Diferencias y similitudes en las ECM globales. IANTS, la Asociación Internacional de Estudios Cercanos a la Muerte, informa que, se han realizado algunas investigaciones sobre ECM fuera de los Estados Unidos. ECM en culturas occidentales como Europa y Australia parecen similares a las de la pistola humeante 55. Los Estados Unidos. Los estudios en culturas no occidentales han mostrado algunas diferencias pero también algunas similitudes subyacentes. Por ejemplo, los seres espirituales y el encuentro de una frontera entre los dominios terrenales y espirituales son características comunes en las ECM en todo el mundo. La cultura y las experiencias personales de una persona ciertamente influyen en la forma exacta que toman esas características y la interpretación que el experimentador hace de ellas. ECM de niños. Las ECM de los niños son especialmente interesantes porque cuanto más pequeño es el niño, menos ECM del niño ha sido influenciado por la cultura. Las ECM de los niños pequeños tienden a ser más simples que las de los adultos.
Quizás esta diferencia se deba a que los niños están mentalmente menos desarrollados en general que los adultos. Sin embargo, las ECM de los niños tienen las mismas características que las ECM de los adultos, solo que en una forma más simple. Los niños NDE dicen que se sintieron diferentes a la mayoría de los otros niños mientras crecían. 12. ECM negativas. En la mayoría de los casos informados inicialmente en los Estados Unidos, las ECM han sido positivas, una experiencia agradable en la que el sujeto se siente reacio a volver a la vida antes de la muerte, pero la investigación en curso ha demostrado que también hay un número significativo de ECM negativas. Como dijo el destacado investigador de ECM Bruce Grayson, otro cambio interesante ha sido en los informes de ECM infernales que dejan a la gente asustada. Estos fueron prácticamente desconocidos durante los primeros 10 o 15 años de investigación y recientemente se han vuelto mucho más comunes. No fueron reportados al principio debido a los temores de la gente de revelar esa experiencia. 13. En un libro sobre ECM negativas, Bendición disfrazada, otro lado de la experiencia cercana a la muerte, la doctora Bárbara Romero observó: cuando terminé solo 20 entrevistas, me di cuenta de que junto con las agradables experiencias cercanas a la muerte llegaron cuentas. Eso fue muy aterrador. A medida que acumulaba más y más de los aterradores, evolucionaron ciertos patrones. Se produjeron cambios profundamente positivos que alteraron la vida como resultado de estas experiencias aterradoras. Y esos cambios a veces fueron incluso más significativos y duraderos que los que ocurrieron después de agradables experiencias cercanas a la muerte. Ella descubrió que estos cambios eran realmente positivos. Este impacto muy positivo hizo que la palabra fuera negativa, que ha sido aplicada a estos eventos por otros investigadores. 56. Hay vida después de la muerte. Nombre equivocado. Por lo tanto, los llamo experiencias cercanas a la muerte menos que positivas o LTP, y son realmente una bendición disfrazada. 14. Dogmatistas anti-ECM. Al continuar con nuestra investigación, debemos evitar tres tipos completamente diferentes de preconceptos dogmáticos. 1. Escépticos irracionales. El escéptico fisicalista ha determinado sobre bases arbitrarias que una vida futura es imposible y toda evidencia a su favor es simplemente descartada sin ningún intento de estudiarla. 2. Religiosos conservadores. Algunos religiosos conservadores han determinado que el Dios de su religión no podría desear la salvación de todas las personas humanas y, por lo tanto, cualquier informe que implique el amor de Dios por todos se descarta como un engaño. 3. Nueva era liberales gnósticos. En el otro extremo del espectro están los liberales de la nueva era gnósticos que no creen que nuestras elecciones aquí puedan tener consecuencias en el más allá y que exista el mal. Cualquier informe que implique desagrado divino con el mal humano o la posibilidad de una separación sin fin libremente elegida de Dios, como se revela en una ECM negativa, se suprime o simplemente se descarta. La unidad subyacente del mensaje en las ECM y las religiones primordiales. Ahora, esta disposición a considerar las ECM positivas y negativas es importante porque ayuda a localizar el contenido de las ECM dentro de la experiencia colectiva de la humanidad. Los post-life cuentas de las antiguas religiones todos ven una correlación directa entre nuestros hechos en esta vida y nuestro destino en la próxima, y nuestro destino final, como se describe en estas religiones, es que podemos elegir estar unidos o separados de la fuente de nuestro ser. Las ECM modernas, cuando se consideran como un todo, nos dan el mismo mensaje. Con respecto al contenido de la vida después de la vida, es cierto que las ECM no pueden darnos una imagen definitiva de la naturaleza de la vida después de la muerte. Sin embargo, debemos estudiar todos los datos disponibles que se proporcionan en las ECM y no solo los elementos que se ajustan a nuestras propias ideas preconcebidas.
Muchos relatos de ECM implican que todas las ECM son experiencias agradables. Como se señaló, esta no es una representación precisa. La pistola humeante 57. Centrarse en el núcleo, no en los detalles. Por supuesto, no todos los detalles establecidos en las cuentas NDE pueden tomarse tal como están. Mucho de lo que se nos dice es interpretación subjetiva o un reflejo de costumbres culturales. Como con cualquier experiencia, la lente de la interpretación es ineludible. Pero cuanto más elaborado es el relato, especialmente si hay inferencia y especulación involucradas, más sospechosos son los detalles. Cabe señalar también que, como se relató, las ECM no se refieren tanto a nuestro destino final como a nuestras experiencias inmediatas post-mortem. ECM y destino final. Pero, ¿qué pasa con el destino final? Esto destaca el tema del paradigma. La historia de Time observa, si bien la mayoría de los investigadores reconocen que hay muchas cosas sobre ECM que no conocemos, rechazan el impulso de reemplazar los paradigmas probados por otros nuevos, en gran medida no comprobables, en un intento por llenar los vacíos. Comillas 15. Pero la pregunta es ¿cuál es el paradigma de probado y probado? Claramente, lo que los investigadores no nombrados tienen en mente es el fisicalismo, el dogma de que la materia es todo lo que hay, pero el fisicalismo es, en el mejor de los casos, una creencia ciega que, como mostramos, está en contradicción con toda la gama de la experiencia humana. No pasa ninguna prueba que no sea medir lo que sea cuantificable. Recuperando ECM para la conversación más amplia de la humanidad, un nuevo paradigma. Sin embargo, este comentario subraya la necesidad de un paradigma adecuado si queremos explicar las ECM. El hecho es que tenemos un paradigma que tiene sentido para las ECM, y es uno que se puede comprobar en el ámbito con el que estamos tratando, que no es el mundo de las cantidades. Es cierto que, por falta de un hogar conceptual, las ECM han sido apropiadas por el carnaval de sí, canalización, energías, cristales, cuerpos astrales, OVE y similares de la nueva era. Pero en este libro buscamos reclamarlo para la conversación más amplia de la humanidad, el paradigma principal del alma y el cuerpo, y de la comprensión y la interacción con la vida después de la muerte. Este paradigma es probado y probado, y al infundir los datos que nos llegan de las ECM, los renovamos para la era moderna. En ese sentido, es un nuevo paradigma. 58. Hay vida después de la muerte. ECM y el alma. ¿Cómo se relaciona este paradigma con las ECM? Sabemos dentro de este paradigma que el alma humana es inmaterial e independiente de lo físico. La ECM, sin importar su procedencia, es una experiencia del alma. Mientras el alma está en unión con el cuerpo, el cerebro media la mayoría de las acciones del BO, pero no todas. Debido a que todos los dispositivos de monitoreo son, por la naturaleza del caso, físicos, solo pueden detectar lo que ocurre en el cerebro. No pueden decirnos nada sobre las operaciones que son exclusivas del alma. Sin duda, las operaciones del alma mediadas a través del cerebro tendrán características físicamente medibles. Ahora, como se entiende tradicionalmente, el alma es el principio de la vida del cuerpo. El alma deja el cuerpo en una ECM, si lo hace durante un periodo prolongado de tiempo, el cuerpo deja de existir, porque no hay nada que unifique la colocación de la materia que llamamos cuerpo. Por lo tanto, las ECM, si implican una separación del alma y el cuerpo, solo pueden tener lugar en un corto periodo de tiempo. El requisito de que un cuerpo sin vida se una después de unos días es, desde este punto de vista, fuera de cuestión, porque una separación prolongada del cuerpo y el alma significará que, en ausencia de su integrador, el cuerpo se desintegra. No sería nada a lo que el alma pueda regresar. Entonces, bajo nuestro paradigma, una ECM solo puede ser un evento a corto plazo. ¿Cómo el paradigma correcto nos ayuda a comprender la naturaleza de las ECM? Pero nos queda la pregunta de si,
En una ECM, el alma realmente abandona el cuerpo incluso por un corto tiempo y si ha podido vislumbrar la vida después de la separación del cuerpo, la vida después de la vida. La respuesta a ambas preguntas de los NDE-ers es sí. Este es su reclamo. ¿Puede ser cierto? Ciertamente sí en términos de nuestro paradigma. ¿Es verificable? Aquí la respuesta, por la naturaleza del caso, es no. Pero con el paradigma correcto, al menos podemos buscar las cosas correctas. Podemos confirmar en lugar de verificar. Por lo tanto, si reconocemos el hecho de un alma y el hecho de que esta alma actualmente realiza operaciones independientes del cuerpo, entonces este es nuestro punto de partida. Cuando se presenta una ECM, preguntamos: ¿son las condiciones requeridas para que el alma abandone el cuerpo? Absolutamente. Son eventos que conducen a la muerte. La pistola humeante 59. Son los informes de los sujetos lo que esperaría si el alma hubiera abandonado el cuerpo. De nuevo sí, el sujeto ECM es consciente, desde un punto de vista diferente, del cuerpo acostado sobre la mesa, de las acciones de las personas alrededor del cuerpo e incluso de las personas en lugares lejanos. El sujeto hace contacto con personas fallecidas que, presumiblemente, serían encontradas en la otra vida. También hay informes que se ajustan a las cuentas tradicionales, una revisión de la vida, seres de luz y similares. Además, los relatos de cómo se comunican las almas en el estado NDE, entendiendo sin un componente sensorial, coinciden estrechamente con la descripción de Santo Tomás de Aquino de la forma en que operaría un alma separada. También se debe tener en cuenta el hecho de que muchos sujetos con ECM informan que hay un umbral que no cruzan, un punto de no retorno. Por lo tanto, la posibilidad de devolución es al menos consistente con el resto de la cuenta. Pero esto también nos ayuda a ver que estamos lidiando con un estado de transición y no permanente. En la medida en que haya ECM positivas y negativas, escuchamos un eco de los relatos de paradigmas tradicionales del destino final, la elección entre unión y separación. Todas estas consideraciones indican que debemos modular nuestras expectativas en cuanto a si podemos o no verificar las ECM. Recuerde que la separación del alma y el cuerpo aún sería transitoria en el mejor de los casos. Como tal, implicaría todos los cambios fisiológicos que acompañan a las actividades normales del alma. ECM y lo oculto. Muchos libros de ECM incluyen una profusión de afirmaciones psíquicas y ocultas. Estos son complementos claramente extraños y periféricos que son como los hongos que brotan en el suelo fértil, pero no son el suelo en sí. En esta investigación, tomamos un camino alternativo para permanecer fieles a la experiencia universal de la raza humana. Tanto la nueva era como las perspectivas fisicalistas fallan la prueba de la experiencia y la universalidad. Cabe señalar también que no estamos discutiendo por las ideas de un cuerpo astral o energías y auras etéreas. Tales afirmaciones, en cualquier caso, son de naturaleza casi científica porque se refieren a una realidad física. Como tal, deben ser probados científicamente, y la ciencia nos dice que no hay evidencia de su existencia. Finalmente, hay dos caminos que podemos tomar para evaluar las ECM, si nos restringimos estrictamente a lo físico, o mantenemos una mente abierta. 60-60 Hay vida después de la muerte. Concerniente a la realidad de lo intrínsecamente no físico. El primer camino es el fisicalismo, el segundo es nuestro paradigma de experiencia primordial universal. Ambas rutas necesariamente deberán reunir los mismos hechos concretos que sirven como evidencia al tiempo que aseguran que existen salvaguardas contra el fraude, pero las expectativas y los criterios de inferencia varían, dependiendo del paradigma que adopte. Si crees, sin pruebas, que no hay nada no físico transfísico, entonces cualquier evidencia a favor de lo no físico se clasificará como un no evento para ser explicada a medida que avanza la ciencia. Si cree que existe lo no físico,
Entonces cualquier evidencia de realidades o transacciones no físicas se tomará en sus propios términos en lugar de ser desestimada dogmáticamente. Ciertamente, las personas razonables pueden estar en desacuerdo sobre las conclusiones a partir de la evidencia existente. Aquí daremos los pros y los contras de la afirmación de que las ECM son evidencia de un estado de ser más allá de lo físico. Pros. Lo notable de la investigación sobre ECM es la cantidad de médicos altamente especializados y científicos distinguidos que, a. han llevado a cabo investigaciones sobre el fenómeno y, b. han quedado convencidos de que estamos tratando con un fenómeno no físico. Esto contrasta con la rareza de los investigadores de alto calibre que trabajan en la reencarnación y otras predilecciones de la nueva era. La investigación que comenzó con Raymond Moody ha sido llevada a cabo por otros como Van Lommel, quien realizó un estudio de 13 años, previamente referido, con varios cientos de sobrevivientes de paro cardíaco. El cardiólogo estadounidense Michael Sabom, quien realizó un estudio sistemático y cuidadosamente documentado de 160 pacientes de los cuales 47 tenían ECM. El psicólogo Kenneth Rinn, que ha estudiado temas de ECM desde la década de 1970. El pediatra Melvin Morse, que ha estado estudiando ECM en niños durante unos 15 años. El Dr. Bruce Grayson, profesor de medicina psiquiátrica, que ha escrito unos 60 artículos revisados por pares en revistas académicas sobre ECM. El Dr. Sam Parnia, que trabaja con hospitales del Reino Unido y la Universidad de Cornell, acaba de lanzar un estudio en la ONU con 25 centros médicos importantes. La pistola humeante 61. El neuropsiquiatra británico Dr. Peter Fenwick, que ha estudiado unos 300 sujetos con ECM durante 4 décadas. Resultados del estudio Van Lommel. Los resultados del estudio de 13 años del Dr. Van Lommel se publicaron en la revista médica internacional de Lancet. Van Lommel concluyó: nuestros resultados muestran que los factores médicos no pueden explicar los casos de ECM, aunque todos los pacientes habían estado clínicamente muertos, la mayoría no tenía ECM. Además, la gravedad de la crisis no estaba relacionada con la ocurrencia o la profundidad de la experiencia. Si factores puramente fisiológicos resultantes de la anoxia cerebral causaron ECM, la mayoría de nuestros pacientes deberían haber tenido esta experiencia. La medicación de los pacientes tampoco estuvo relacionada con la frecuencia de ECM. Es poco probable que los factores psicológicos sean importantes ya que el miedo no se asoció con ECM. Él observa además: durante el paro cardíaco, el funcionamiento del cerebro y de otras células en nuestro cuerpo se detiene debido a la anoxia. Los campos electromagnéticos de nuestras neuronas y otras células desaparecen, y la posibilidad de resonancia, la interfaz entre la conciencia y el cuerpo físico, se interrumpe. Tal comprensión cambia fundamentalmente la opinión de uno sobre la muerte, debido a la conclusión casi inevitable de que en el momento de la muerte física, la conciencia continuará experimentando en otra dimensión, en un mundo invisible e inmaterial. El espacio de fases, en el que todo el pasado, presente y futuro está encerrado. La investigación sobre ECM no puede darnos la prueba científica irrefutable de esta conclusión, porque las personas con ECM no murieron del todo, pero todos estaban muy cerca de la muerte, sin un cerebro funcional. Todavía hay más preguntas que un responde, pero, en base a los aspectos teóricos antes mencionados de la continuidad de nuestra conciencia que se ha experimentado anteriormente, finalmente deberíamos considerar la posibilidad de que la muerte, como el nacimiento, sea un mero paso de un estado de conciencia a otro. 16. Van Lommel sostiene que la conciencia no es simplemente un evento corporal. En mi opinión, el cerebro no produce conciencia, pero nos permite experimentar nuestra conciencia, dice. Compara el cerebro con un televisor,
que recibe programas decodificando información de ondas electromagnéticas. Del mismo modo, dice, el cerebro decodifica solo una parte de nuestra conciencia mejorada, que experimentamos como conciencia despierta, pero nuestra conciencia mejorada es diferente, y esto es lo que se experimenta durante una ECM. 17. 62 Hay vida después de la muerte. Evaluación de Fenwick del estado de la investigación de ECM. Fenwick, profesor titular del Instituto de Psiquiatría del King's College de Londres y consultor neuropsiquiatra del Hospital Maudsley y del Hospital John Radcliffe de Oxford, escribe. 4 estudios prospectivos recientes sugieren que el 11-20% de los sobrevivientes de un paro cardíaco informan tales experiencias. ¿Qué causa estas experiencias? Ences, los factores químicos parecen ser importantes, pero solo el 10% de los pacientes tienen la experiencia, mientras que el receptor NMDA está involucrado en cada paro cardíaco con isquemia cerebral. Estas experiencias no parecen deberse a cambios en los electrolitos séricos, PAO y PACO o al tratamiento con agentes sedantes, ya que su incidencia es inferior al 2% en pacientes de la unidad de cuidados intensivos. Los factores psicológicos son poco probables y las creencias religiosas influyen en el contenido de la experiencia, pero no en su ocurrencia. Los autores de estos estudios prospectivos concluyen que la ocurrencia de procesos de pensamiento lúcido, con razonamiento y formación de memoria, y la capacidad de recordar eventos del periodo de reanimación, es una paradoja científica. Paradójica porque los estudios de fisiología cerebral durante el paro cardíaco, sugiera que las experiencias lúcidas no deben ocurrir o recordarse en un momento en que la función cerebral global está gravemente afectada o ausente. Los estudios de localización cerebral han indicado que las experiencias subjetivas complejas están mediadas a través de la activación de varias áreas corticales diferentes, en lugar de una sola área del cerebro. No se esperaría que un cerebro globalmente desordenado respalde procesos de pensamiento lúcidos o la capacidad de ver, escuchar y recordar detalles de la experiencia. Cualquier alteración aguda en la fisiología cerebral conduce a la confusión y al deterioro de la función cerebral superior. Marshall et al. 2001. El daño cerebral, particularmente el daño del hipocampo, es común después de un paro cardíaco. Por lo tanto, solo debe ocurrir el pensamiento confuso y paranoico. 2. Como se encuentra en pacientes de cuidados intensivos. La paradoja es que las experiencias reportadas por pacientes con paro cardíaco no son confusas. Por el contrario, indican una mayor conciencia, atención y memoria en un momento en que no se espera que la conciencia y la formación de la memoria funcionen. 18 años. La pistola humeante 63. Contras. A pesar de estos informes prometedores, los escépticos han sido implacables en su rechazo a las conclusiones de otro mundo. Las ECM en todos los casos, sin excepción, afirman, son inducidas únicamente por cambios en la química del cerebro, que a su vez son causadas por factores físicos internos o externos. La historia de Time informa que nadie niega que ocurran ECM, pero los investigadores están divididos sobre si esto es completamente una actividad fisiológica producida por un cerebro que carece de oxígeno o si es una instancia de conciencia existente independientemente de un cerebro en funcionamiento. 19. Los escépticos no solo rechazan las ECM como evidencia de una vida futura, en su mayor parte, no creen en un yo o conciencia distinta del físico. Obviamente, estos supuestos mismos excluyen la posibilidad de supervivencia. Susan Blackmore. La escéptica más conocida es la psicóloga británica Susan Blackmore, cuya muerte es el libro fuente citado por la mayoría de los escépticos. Ella admite que su explicación particular puede o no ser cierta. No he afirmado que ninguno de mis trabajos pruebe la hipótesis del cerebro moribundo. De hecho,
Ninguna cantidad de investigación podría jamás, dijo en un debate de marzo de 2001 con Greg Stone, 20 pero Blackmore presenta una explicación centrada en el cerebro para las ECM. Ella comienza señalando que la acusación de que las ECM son alucinaciones no explica nada, ya que tiene que haber una explicación de por qué y cómo tienen lugar estas alucinaciones particulares. También está de acuerdo en que la teoría de Carl Sagan de que las ECM son simplemente una recreación de nuestra experiencia de nacimiento de la infancia es lamentablemente inadecuada. Los diversos fenómenos asociados con la ECM, en su opinión, son producidos por sustancias químicas en el cerebro. La neuroquímica, la fisiología y la psicología son suficientes para explicar las características bien conocidas de las ECM. Blackmore asimisma, durante sus consumen drogas días, tenían un fuera de cuerpo experiencia. Una explicación para las experiencias fuera del cuerpo, viajar a través del túnel y la euforia es la falta de oxígeno al cerebro, hipoxia-anoxia. Los pilotos que entrenan en centrifugadoras, comenta, a veces pierden el conocimiento debido a la falta de oxígeno e informan las mismas experiencias. Se han propuesto 3 respuestas a esta crítica. 1. Los estudios con 2 grupos de sujetos que casi murieron y que tenían cantidades similares de oxígeno en la sangre mostraron que un grupo tenía ECM mientras que el otro no. 64 Hay vida después de la muerte. 2. Las ECM han sido reportadas por sujetos que no tenían ninguna privación de oxígeno al cerebro, por ejemplo, aquellos que se cayeron de las alturas, tuvieron accidentes, etc. 3. Los pilotos en centrífugas, como veremos, no informaron las mismas experiencias que las de los sujetos con ECM. En opinión de Blackmore, hay explicaciones bioquímicas para los diferentes estados de ECM. Estas explicaciones van desde la estimulación de los receptores NMDA en las membranas de las células nerviosas y el nivel de endorfinas en el cerebro hasta el efecto de la serotonina. Según una teoría que promueve, el cerebro libera neuropéptidos y neurotransmisores, particularmente las endorfinas endógenas, en respuesta al estrés de la situación cercana a la muerte. Estos estimulan el sistema límbico y las estructuras asociadas. La revisión de la vida es el resultado de convulsiones en el sistema límbico y el lóbulo temporal causadas por la liberación de endorfinas. Se sabe que la estimulación de las células en el lóbulo temporal del cerebro causa experiencias que parecen revivir los recuerdos. El maravilloso estado de la ECM también es producto de las endorfinas. Jeffrey Saber y John Rabin atribuyen las ECM a la actividad del sistema límbico inducida por endorfinas o al bloqueo de los receptores de NMDA. 21 Las interrupciones de los neurotransmisores provocan disparos aleatorios de las neuronas y los estados resultantes de NDE. Además, la ilusión de entrar en nuevos mundos es simplemente una extensión de nuestras ilusiones normales de que existe un mundo externo y uno mismo. Estas últimas son creaciones de nuestras propias mentes, al igual que los mundos experimentados en una ECM. Los cargos de Blackmore han sido abordados por diferentes investigadores de ECM. ¿Qué sucede realmente con el entrenamiento de los pilotos en centrifugadoras? Michael Sabom escribe, durante los primeros 6 segundos de estrés gravitacional, los sujetos informan sobre la visión del túnel con la contracción del campo visual desde la periferia hacia adentro. El apagón, o pérdida completa de la visión, ocurre a continuación, y luego la inconsciencia. Durante los episodios más severos de G. Locke, cuando el insulto al cerebro era el más grande, en algunos sujetos ocurrían dreamlets o breves interludios de sueños. Las experiencias típicas cercanas a la muerte no se informaron durante la G. Locke, lo que llevó al autor, el Dr. James Vinneri, a concluir que los síntomas exclusivos de la ECM están más allá del alcance de este tipo de experimentación y requieren incursiones más largas en el proceso de morir. Convulsiones temporales del lóbulo y endorfinas.
Sobre las convulsiones del lóbulo temporal y las endorfinas, Sabom escribe: el cerebro humano depende críticamente de un rico suministro de oxígeno y nutrientes. Deterioro de este suministro, incluso por solo unos segundos. La pistola humeante 65 puede conducir a una gran cantidad de eventos eléctricos y bioquímicos. Las convulsiones son causadas por descargas eléctricas anormales dentro del cerebro y pueden ocurrir inmediatamente antes de la muerte. Endorfinas e hipoxia, falta de oxígeno. Se han propuesto como desencadenantes de las convulsiones del lóbulo temporal en el cerebro moribundo. Las endorfinas son sustancias similares a la morfina sintetizadas y liberadas por el cerebro en condiciones de estrés como ansiedad, miedo o dolor. Sin embargo, si las endorfinas causan convulsiones es claro. Algunos investigadores sugieren que las endorfinas pueden ser efectivas en el tratamiento, sin causar convulsiones del lóbulo temporal. Por otro lado, se ha demostrado que la hipoxia aumenta la susceptibilidad del cerebro a las convulsiones, incluidas las convulsiones del lóbulo temporal. 22. El Dr. Michael Persinger, quien ha imitado las convulsiones del lóbulo temporal con estimulación eléctrica del cerebro, ha informado que estas experiencias fueron fragmentadas y variables. Mientras que en las ECM estas sensaciones se integran y enfocan en un breve periodo. 23. Sabom comenta que esta pérdida de integración mental es una característica clave que separa los fenómenos convulsivos de la experiencia cercana a la muerte. El Dr. Ernest Rodin, un importante investigador de epilepsia, dice: las características y los componentes nucleares de las ECM son una sensación de paz o incluso felicidad, el conocimiento de haber muerto y, como resultado, ya no están limitados por la fisiología. Cuerpo cal. A pesar de haber visto a cientos de pacientes con ataques de lóbulo temporal durante 3 décadas de vida profesional, nunca me he encontrado con esa sintomatología como parte de un ataque. 24. La conclusión de Sabom es que la hipótesis del cerebro moribundo, que intenta explicar la ECM sobre la base de endorfinas, hipoxia y convulsiones del lóbulo temporal, no puede explicar adecuadamente la experiencia cercana a la muerte. Hacerlo sería como confundir bronquitis y neumonía. Puede haber similitudes, pero el observador médico capacitado sabe que son condiciones fundamentalmente diferentes con diferentes síntomas y métodos de tratamiento. 25. Yanks ha reunido varias respuestas a la hipótesis de la anoxia. Los médicos han comparado los niveles de oxígeno de los sobrevivientes de paro cardíaco que tenían y no tenían ECM y sus hallazgos desacreditan la hipótesis de la anoxia. De hecho, en un estudio, los NDE-ERS tenían niveles de oxígeno más altos que los no NDE-ERS. Las personas informan experiencias cercanas a la muerte en muchas situaciones en las que sus cerebros están sanos, durante el parto, en accidentes, en caídas. Las personas también informan experiencias clásicas cercanas a la muerte que han ocurrido durante las conversaciones o mientras sostienen a un ser querido moribundo. En aquellos casos donde la anoxia está involucrada y monitoreada, como 66 hay vida después de la muerte. En el paro cardíaco, los efectos son desorientación y mala memoria. Lo contrario es cierto para aquellos pacientes que informan experiencias cercanas a la muerte después de su paro cardíaco. 26. Cabe señalar que incluso el Dr. Daniel Carr, un destacado defensor de la teoría de la endorfina, admite que no hay evidencia de que el cerebro cree una gran cantidad de endorfinas en respuesta al estrés de morir. Curiosamente, Blackmore anunció hace unos años que había suspendido la investigación sobre ECM. OV y la circunvolución angular derecha. Otro crítico destacado de las ECM, un neurocientífico suizo llamado Olaf Blanke, afirma que las experiencias extracorporales ocurren naturalmente cuando la actividad en el giro angular derecho se suprime por cualquier motivo. Cuando las personas están en estado de shock,
digamos después de un accidente, una relativa falta de flujo sanguíneo a esta región puede producir fácilmente sensaciones de flotación fuera del cuerpo. La historia de Time observa que Blanke afirma haber inducido un OVE en un paciente con epilepsia al estimular la unión tempoparietal del cerebro. 27. Ahora, incluso si la ilusión de un OVE puede, en ciertos casos, ser causada por una anormalidad neurofisiológica, esto no significa que todos los OVE sean producto de dicha anormalidad. Pero, en cualquier caso, el intento de Blanke de vincular los OVE con una determinada función cerebral no funciona por las razones señaladas por Yantz y otros, no se ha encontrado que las ubicaciones en el cerebro producen una ECM, el lóbulo temporal derecho, el lóbulo temporal izquierdo, el área de atención del lóbulo frontal, el tálamo, el hipotálamo. La amígdala y el hipocampo han sido sugeridos por diferentes neurocientíficos como vinculados a la experiencia cercana a la muerte. Aunque diferentes partes del cerebro pueden estar involucradas en algún momento antes, durante o después de algunas ECM, no hay evidencia empírica de que ninguna de estas, o una combinación de ellas, fabrique la ECM. Cada percepción que tengamos estará asociada con la actividad en una parte específica del cerebro, pero eso no significa que la actividad haya causado la experiencia. Por ejemplo, al leer estas palabras, aumenta la actividad eléctrica en el lóbulo occipital, pero no concluimos que estas palabras sean una alucinación causada por esa actividad cerebral. Neurólogo suizo, Olaf Blanke, afirmó que la estimulación de la circunvolución angular adecuadas puede desencadenar fuera del cuerpo experiencias, EFC. Sin embargo, la experiencia estimulada solo involucró a un paciente. La experiencia de ese paciente fue fragmentaria, distorsionada e ilusoria, sustancialmente diferente de los OVE que ocurrieron durante las ECM. 28. La pistola humeante 67. Otras líneas de crítica incluyen la afirmación de Gerald Boerlee de que los sujetos con ECM deben ser conscientes incluso si parecen inconscientes porque afirman tener experiencias conscientes y la teoría de Kevin Nelson de que las ECM son inducidas por estados de sueño que a su vez son causados por una crisis en el cerebro. Con respecto a Boerlee, debemos decir que su premisa destaca el tema preciso en disputa sin abrir nuevos caminos. Admitimos que solo un sujeto consciente puede tener una experiencia consciente, pero este no es el problema es si el sujeto en cuestión puede ser consciente, incluso si está temporalmente separado del cuerpo. Queremos descubrir si el alma humana puede abandonar el cuerpo de forma temporal y ser consciente, incluso si está separada del cuerpo. Estas cuestiones más importantes no se abordan mediante declaraciones de lo obvio, como el hecho de que debe ser consciente para tener una experiencia consciente. Tales declaraciones no nos dejan aquí ni allá. Las ECM resultan de los trastornos del sueño. Con respecto a Nelson, la propuesta es que las ECM ocurran en un estado de sueño provocado cuando la crisis en el cerebro dispara una predisposición a un tipo de trastorno del sueño. Un artículo laudatorio en New Scientist presenta el caso de la teoría de Nelson. Nelson, un neurofisiólogo, argumenta que las ECM se derivan de intrusiones REM. Una falla en el cerebro que durante los periodos de alto estrés puede llevarlo a un estado mixto de conciencia donde está tanto en el sueño REM como parcialmente despierto en el mismo tiempo. Pero la crítica de intrusión REM comparte los defectos de las numerosas hipótesis basadas en la biología que se han presentado para explicar las ECM. Simplemente no puede tratar con la naturaleza multifacética de las ECM y simplemente acumula hipótesis especulativas adicionales para explicar cada elemento diverso de la experiencia reportada por los sobrevivientes. Es una crítica basada en especulaciones y no en hechos. Aquí está la línea de razonamiento en este marco particular. Se sabe que los narcolépticos tienen propensión a los OVE.
A Nelson se le dice que una mosca en el ungüento con su explicación es el hecho de que las intrusiones REM generalmente son de naturaleza aterradora y, por lo tanto, no pueden conciliarse con los sentimientos habituales de comodidad que acompañan a las ECM. Él responde que en la situación excepcional de una ECM la intrusión REM ocurre en una crisis, cuando nuestra respuesta de lucha o huida ya ha amortiguado nuestro miedo normal. Pero justo antes, el propio Nelson había destacado el hecho de que las ECM no se limitan a situaciones cercanas a la muerte, sino que tienen lugar en otros contextos, como un desmayo. 68 Hay vida después de la muerte. ¿Qué pasa con los sentimientos pacíficos engendrados por una ECM? Según el Nelson, esto puede explicarse por el hecho de que el sistema límbico del cerebro que incluye la amígdala se ilumina durante el sueño REM. Pero entonces, ¿cómo explicas las ECM infernales o de angustia? Además, ¿por qué tiene lugar una intrusión REM durante una ECM? De nuevo hay un recurso a la especulación. Nelson plantea la hipótesis de que la fuente de ECM es el tronco encefálico. Bruce Greyson es crítico con la metodología de reclutamiento de Nelson para los sujetos. Además, piensa que Nelson ha revertido el ciclo de causa y efecto. Aquellos que han tenido ECM posteriormente pueden tener intrusiones REM, pero esto de ninguna manera es evidencia de que las intrusiones REM causaron ECM. Greyson señala que puede ser más plausible que las ECM desempeñen un papel en la posterior intrusión REM. Por ejemplo, las personas con post-traumático trastorno de estrés posteriormente tienen REM más frecuentes intrusiones, tal vez porque duermen menos profundamente. 29. Los críticos también han señalado que los propios datos de Nelson argumentan en contra de su hipótesis. 40% de los participantes en su estudio informaron que no habían tenido intrusiones REM. Por lo tanto, difícilmente se puede argumentar que las intrusiones REM subyacen a las ECM. 30. Al igual que con todas las otras explicaciones fisicalistas, la hipótesis de intrusión REM ni siquiera trata de explicar el hecho de que los sujetos ECM han percibido eventos reales que tienen lugar en lugares distantes. No existe una hipótesis fisicalista que pueda explicar tal fenómeno. Tal vez involuntariamente, el artículo del Nuevo Científico incluye dos declaraciones que podrían servir como epitafio para todas las hipótesis físicas, pero a pesar de los numerosos intentos, nadie ha podido explicar científicamente todos los elementos de una ECM. De hecho, la lista de explicaciones sigue y sigue, pero muchos de ellos no tienen en cuenta toda la experiencia y son imposibles de probar científicamente. 31. El avance de Pam Reynolds. Un gran avance al abordar a los escépticos se produjo con la ECM de Pam Reynolds. La pistola humeante 69. En 1991, se descubrió que Reynolds tenía un aneurisma de la arteria basilar en el cerebro que no podía operarse con métodos neuroquirúrgicos convencionales sin el riesgo inminente de muerte. Fue llevada al Instituto Neurológico Barrow en Phoenix, donde el neurólogo Robert Spetzler fue pionero en un nuevo tipo de cirugía llamada paro cardíaco hipotérmico, apodado standstill. El paciente primero tuvo que sufrir una muerte clínica inducida, lo que significaría que el eje cerebral se detendría, sin actividad de la corteza cerebral, no habría respuesta del tronco encefálico, por lo tanto, ninguna función cerebral, y el flujo sanguíneo al cerebro cesar. La temperatura corporal de Reynolds se redujo a 60 grados, sus latidos y su respiración se detuvieron, sus ondas cerebrales se aplanaron sin actividad eléctrica en el cerebro y la sangre se drenó de su cabeza. Justo cuando fue traída a este estado y antes de que comenzara la cirugía, Reynolds sintió que salía de su cuerpo. Ella dio descripciones notablemente precisas de los instrumentos inusuales utilizados en la cirugía, así como las actividades que tienen lugar en la sala de operaciones. Esto fue seguido por su encuentro con parientes fallecidos. Como Reynolds lo cuenta.
Lo siguiente que recuerdo fue el sonido, era un D natural. Mientras escuchaba el sonido, sentí que me estaba sacando de la parte superior de mi cabeza. Cuanto más me alejé de mi cuerpo, más claro se volvió el tono. Recuerdo haber visto varias cosas en la sala de operaciones cuando estaba mirando hacia abajo. Fue el más consciente de que creo que he estado en toda mi vida. Estás muy concentrado y tienes un lugar a donde ir. La sensación era como subir en un ascensor muy rápido. Y había una sensación, pero no era una sensación corporal, física. Era como un túnel pero no era un túnel. En algún momento, muy temprano en el vórtice del túnel, me di cuenta de que mi abuela me llamaba, pero no la escuché llamarme con mis oídos. Fue una audición más clara que con mis oídos. Confío en ese sentido más de lo que confío en mis propios oídos.